En la Sala, el podcast de The Fork que descubre las historias detrás del servicio y da voz a quienes las hacen posibles. En Chamberí hay un lugar donde la cena empieza mucho antes de sentarse a la mesa. Se llama Coque y es un restaurante que te obliga a moverte. Bajas a por un cóctel, cruzas una bodega que parece no acabar nunca, asomas la cabeza a la cocina y cuando quieres darte cuenta ya estás en una sala que funciona como un pequeño teatro en penumbra. La luz está pensada, las distancias calculadas. Cada pase tiene su propia escena y aún así, lo que de verdad sostiene la función no son las lámparas ni la vajilla, sino un equipo de sala que marca el ritmo de una de las experiencias más coreografiadas de Madrid. Hoy, en esa sala, nos vamos a fijar en una de esas personas que casi nunca salen en la foto, pero sin las que nada encajaría. Alicia Pola, jefa de rango y colaboradora del I+D de la sala del restaurante Coque, llegó a Madrid desde su Asturias natal para estudiar arte dramático. Desde muy joven creció detrás de la barra del bar de su padre, el Seliquín, donde recuerda de niña subirse a una banqueta para poder llegar a la cafetera y al grifo de la cerveza. Ahora desarrolla su carrera en este restaurante de lujo, con 2 estrellas Michelin, donde ha encontrado su escenario perfecto. La puesta en escena es colorida, bella, armónica y muy visual, y Alicia se desenvuelve en ella con la naturalidad de lo que viene de familia, con espontaneidad y creatividad. Sin embargo, no es fácil. Detrás de cada delicado gesto en la sala hay mucho trabajo detrás. La puesta en escena tiene que ser interesante y además tiene que ser perfecta. Alicia cree en el cariño por lo que se hace y en el respeto por un oficio que pide entrega, sensibilidad y constancia. Disfruta del trabajo en equipo y de aprender de todos con los que se cruzan el camino. Y cuando termina el pase no se apaga, cambia de escenario. En su cuenta de Instagram, Luces de Neón, aparecen las otras capas de su vida. Lecturas subrayadas, ilustraciones hechas a mano, pequeñas obsesiones artísticas que hablan de una mirada curiosa que no se queda solo en el plato ni en la copa. En este episodio vamos a sentarnos justo entre esos 2 lugares, la mesa impecable de Coque y el cuaderno lleno de garabatos. Queremos que Alicia nos cuente cómo se llega a un templo gastronómico sin perder la curiosidad, qué le ha dado Coque y qué le piden sus propias inquietudes artísticas cuando se acerca a una mesa. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala, el podcast de The Fork que descubre las historias detrás del servicio y da voz a quienes lo hacen posible. Yo soy Lara Comte y hoy comparto mesa con Alicia Pola, del restaurante Coque. Hola Alicia, es un placer estar contigo. Pues, hola Lara, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí, me hace mucha ilusión. Me encantan los podcasts, me encanta verlos, disfrutarlos. Y va a ser la primera vez que yo forme parte de uno de ellos y como que me hace mucha ilusión. Pues qué honor que sea con nosotros. Pues empezaré por lo que más curiosidad me hace y es esa expresión que dices que en Coque encontraste tu escenario. Y dices también que te salvó de muchas cosas, que te hizo feliz. Entonces te pregunto, ¿cómo llegaste a Coque y cómo fueron tus inicios? Vamos a abrir el primer melón. Abramos melones. Vamos a abrir el primer melón. Yo entré a Coque en enero de 2021. Fue un momento un poco complicado porque estábamos saliendo de una situación un poco compleja. Pandemias, muchos problemas y sobre todo una nevada monumental que me pilló entrando por la puerta del restaurante. Yo para entrar en Coque tenía mucho miedo a entrar, no lo voy a negar. Me daba mucho miedo venir porque tenía mucho respeto. Vine por una recomendación de una persona muy cercana que me dijo que lo intentara, que yo tenía pues, esa capacidad de poder aquí crecer y yo lo veía inviable. Lo veía inviable, se me quedaba grande. ¿Vale? ¿Qué es lo que más miedo te daba? Que se me quedara grande. Que se me quedara grande, que me equivocara, que fallara, que hiciera algo mal. Es raro, habiendo estudiado arte dramático, habiendo estado sobre las tablas muchos años, pero es algo que... Te intimidaba. Efectivamente. Entonces, yo para entrar me metí en la página web muy discretamente y busqué que había una zona que ponía prácticas. Y dije, bueno, voy a hacer prácticas.
y había que poner que venías de una escuela. No me acuerdo lo que puse y lo siento, pero era mentira. Podías haber puesto Escuela de Arte Dramático. Podría haber directamente. puesto Escuela de Arte Dramático. Algo puse, no sé lo que era, pero no era verdad. Mi escuela era pues toda mi trayectoria, tanto personal en casa como las ganas, ¿no?, que yo tenía. Y así entré, estuve de practicante. Duré poquito de practicante, eso creo que es bueno. Enseguida pues mis jefes valoraron muchas cosas, mis compañeros también, que me acuerdo que formaron parte de que yo entrara después en la sala, ¿no? Esa comunicación de los jefes de, oye, ¿qué tal Alicia? Adelante. Y yo dije, encantada. Qué y maravilla, ahí fue. como un engranaje. Sí. Y bueno, es que ya que sacas el tema, tú creciste tras una barra, la barra del bar de tu padre. Creciste Sí. en una familia hostelera. ¿Cómo recuerdas esa época y qué cosas de ese mundo te han marcado más a la hora de vivir hoy la sala de un 2 estrellas en Madrid? Pues no fue fácil, no fue fácil. No voy a tampoco a mentir de que es la infancia soñada, ¿no? No que romanticemos. Exactamente, hay que romantizar hasta cierto punto, porque al final fácil no era ver que tu padre pues nunca estaba a la hora de cenar. Es verdad que lo que él tenía en aquella era un pub, que luego pasó a ser un bar, entonces era un horario nocturno, al final pues solo libraba un día a la semana. Entonces, pero no era fácil para mí, pero tampoco me iba a quedar con eso. Yo me quedaba con mi padre solo libra el lunes y el lunes es nuestro día. Y yo me acuerdo de lo bueno que es que los lunes siempre íbamos al mismo sitio a comer. Un sitio en mi pueblo, que ahora pues está cerrado, pero siempre íbamos y me acuerdo exactamente lo que yo comía, que era un chuletón. Con 5 o 6 años me comía el chuletón yo sola y mi padre me Cada ayudaba un lunes poquito. te comías chuletón. Me comía mi chuletón y mis chuletillas de cordero. Y por las mañanas, cuando salía del colegio, pues iba al bar y mientras él recibía a los proveedores, pues me ponía Cartoon Network. Y yo veía mis dibujos y veía pues eso, mis cositas y veía cómo le llegaban pedidos. Yo le ayudaba a guardar las botellas. Entonces, de todas las cosas no tan buenas que tenía esa situación, ¿no?, de echar de menos a tu padre, yo me quedo con los pequeños detalles que son los que recuerdo nítidamente. Además, los lunes de ir a comer, las tardes de ir a pedirle 1 euro para gominolas y me acuerdo que me daba para cientos de gominolas y ahora no tengo ni para 5. Y me quedo con todo eso y eso es muy bonito. Y en esa época ya estabas, o sea, ¿recuerdas algún momento de enamoramiento con el oficio a través de tu padre o vino después? Eso yo creo que fue un punto clave. O sea, fue un punto clave que a la hora de entre ir al parque o ir al bar, yo escogiera ir al bar. Yo creo que era bastante notorio. Evidente. Jamás olvidé el parque, eso es decir, o sea, vivíamos aparte muy cerquita del parque y del bar. Pero a mí me encantaba ese recorrido de ir a casa a ver a papá y estar allí. Y lo de la cerveza es que es verdad. Pedías el banquito para subirte. Sí, porque me gustaba mucho el acto de la cerveza, porque lo practicaba en mi bañera en casa con la espuma. Con la espuma. Mi abuela Es que no me es hacía fácil. baños con mucha espuma y me acuerdo que la lavadora pues, era más antigua, utilizaba un vasito de plástico para el detergente. Entonces yo le pedía el vasito de plástico y yo me hacía mis cervezas, cogía y pues luego tenía que quedar la espumita justa y le decía a mi abuela, toma abuela una cerveza. No, o sea, de 6 años. de cuna total. Y yo creo que eso ha tenido algo que ver inevitablemente. Y sin embargo decidiste estudiar arte dramático, viniste a Madrid a estudiar teatro. Explícanos, ¿cómo fue esa vocación? ¿En qué momento decidiste volver a tus raíces y a la hostelería? Explícanos. Pues a lo largo de todo lo que es el instituto cambié de profesión 1000 veces. Lo hablaremos, seguro que va a salir el tema más adelante. Soy una persona extremadamente curiosa, todo me da curiosidad y eso es bueno y menos bueno. No me gusta utilizar malo, ¿vale? Porque es algo como que suena negativo ya de por sí. Digo bueno y menos bueno. Pero todo me daba curiosidad, entonces si yo veía Hospital Central de aquella, quería ser enfermera. Si Te veía mimetizabas. CSI, que me encantaba, quería ser forense. Con 10 años le dije a mi padre que quería ser forense. Claro, se quedó de piedra, dijo, pero Alicia,
¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es esto? Iban pasando los años, siempre me he considerado una buena estudiante, ya solo por el hecho de las ganas que yo le ponía. Un 8,5 para mí era una derrota absoluta, entonces me peleaba por más. Y luego pues tuve esa temporada menos buena, ¿no? De esa adolescencia que tampoco recuerdo con muchas ganas, ¿no? De que dejé un poquito los estudios. Pero siempre había algo que era el arte. Yo lo tenía como eje central. Daba igual que quisiera ser una cosa, otra cosa. El tema del arte siempre me llamaba la atención. En mi pueblo no se podía estudiar, porque en mi pueblo eran ciencias o letras. Clásico, un clásico. Entonces, investigando, descubrí que en Gijón, que es donde luego yo estudié la carrera, la estudié en Asturias, en la ESAD de Asturias, hice allí el bachiller artístico y de ahí me fui a hacer la carrera, que son 4 años, que la gente cree que es saltar y gritar, y no, son 4 años muy duros, muy intensos. Y ya cuando la terminé, me pasaron tantas cosas durante esos 4 años que era un tira y afloja. No sabía realmente si quería dedicarme a eso al 100%, quizás. ¿Qué es lo que más te gustaba de la carrera de arte dramático? Descubrir a las personas de verdad. Las personas se rompían. Yo veía llorar de verdad, pero no había nada forzado. O sea, había situaciones que nos llevaban al límite. A nivel físico y a nivel mental. A nivel mental, para mí, fue un antes y un después. Bueno, totalmente. Perdóname, pero como en la sala de un restaurante. Es que luego todo lo apliqué. Es que todo lo que sucedió, todo lo que estudié, todo lo que descubrí, gracias a todos los compañeros y los profesores que me acompañaron, que al final se convirtieron en personas muy importantes, más allá de compañeros o profesores, generamos unos lazos mucho más personales. Les guardo a todos un cariño enorme porque es que igual no me han dado pie a la carrera que yo cursé, pero me han dado pie a toda una vida y a una forma de ser que fue gracias a ellos. Importantísimo tener... Importantísimo. Y dejarse llevar un poco también. A veces la vida da muchas vueltas y el bagaje que tenemos, si lo sabemos aprovechar para el oficio que elegimos a posteriori, nos hace como profesionales mucho más ricos, ¿no? Sí. Y como decías tú, que has llegado al escenario, a este escenario tan maravilloso. Es que es un escenario por todas partes. Que es Coque. A mí la sala siempre me ha interesado muchísimo y por eso he decidido pues, enfocar el podcast de The Fork en las voces de la sala, porque hay muchísimo talento. En la sala hay actores, hay psicólogos, hay personas que tienen que tener unas habilidades muy curiosas. O sea, muy artísticas, muy humanísticas, porque al final tienes que estar muy cerca de las personas, etc. ¿Y tú cómo describirías este escenario que es Coque? ¿Qué distingue al escenario de Coque del resto para ti? Pues para empezar, la puesta en escena que tenemos aquí, lo has leído al principio, tú no llegas y te sientan en la butaca, que eso pasa, ¿no? En el teatro uno llega, te reciben, te sientan, te dicen cuál es tu fila y tu butaca y te sientas y empieza la función. Aquí, de hecho, añadimos algo más, que es que tú llegas, te reciben y cuando crees que te vas a sentar, te meten en un ascensor y te dicen, ahora te reciben abajo. Claro, el cliente ya baja en el ascensor y ya cuando se abren las puertas, por lo general siempre le suelo recibir yo, ahí es cuando ya empieza la función. Ellos creen que empieza cuando te sientas en la butaca, es decir, en el salón. No, ya cuando se abre la puerta del ascensor y les ves la cara, lo primero que haces ya es leerles. Les lees. Dices, ahí vienen tus primeros actores, espectadores, como lo quieras llamar, porque incluso ellos sin saberlo pueden ser parte del elenco. ¿Y qué lees ahí? Yo leo de todo. Yo personalmente... ¿Qué te ayuda a leer las personalidades o cómo te vas a tener que adaptar a cada cliente? Los silencios me parecen el mejor regalo que nos ha dado, decir la vida me parece como demasiado. No nos pongamos aquí en modo elitista. Pero cuando ya 2 personas llegan
y de repente se quedan así en la puerta, te miran y ven toda la luz, miran a la izquierda y ven toda la bodega, al frente la barra iluminada, pone Coque, ya se quedan en silencio y a veces se miran y simplemente dicen, wow. Entonces tú ahí dices, me apetece decirles, ¿y ahora qué? ¿Qué crees que va a pasar aquí? Ven la bodega, a veces se me quieren escapar a la bodega. Ahora vengo que voy a... Digo, les voy a guiar a su experiencia y de verdad que ahora van a querer ir a la bodega. Cuando se sientan, a veces me dicen, no, perdón, es que creo que nos hemos equivocado. Digo, no. Y dice, sí, hemos reservado para cenar. Y digo, vais a cenar. Vais a cenar, pero vais a cenar todo a muy su bien. tiempo. Van a cenar. Ahora tengo que disociar ahí el usted, el tú. Van a cenar, pero... Habláis siempre de usted a los Siempre comensales. de usted. Siempre de usted. Muchas veces nos lo piden. Yo creo que también se generan tan buenas conexiones a veces con los clientes que yo creo que por eso a veces nos dicen lo de tú. Tutéame, por favor, o trátame de tú. Y yo creo que a veces lo hacen porque la conexión que llegamos a generar a veces es tan, perdón la banalidad, chula, que lo piden y a veces digo, me va a costar, porque estoy muy acostumbrada, pero incluso cuando hablo pues, con alguien que no conozco y demás, me gusta tratar de usted. Lo voy a intentar. Entonces ya es como que el dinamismo ya fluye. Pero ellos llegan, lo que te decía, se les hace el recorrido y eso ya, ellos van como a expensas, en plan de, ay, ¿a dónde me llevan ahora? Y ahora me viene un cóctel, me ponen una pompa que explota y me vienen con esto y me llevan a otra sala. Eso está genial, eso es muy divertido. Y tú te lo pasas en grande. Y yo me lo paso genial. Hay gente con quien te lo puedes pasar mejor, gente con quien te lo pasas menos, mejor, pero ahí es donde tienes que leer. Exacto. Porque hay personas que vienen a su experiencia a una reunión, no es lo mismo una reunión de negocios para hablar de temas importantes que una pareja que está celebrando aniversario y te lo escriben y tú ya sabes, estando aniversario, el ritmo al que viene esta gente es otro. Nos han escogido para celebrar un aniversario. Importantísimo aprender a leer a los clientes y a raíz de eso quiero leer un trocito de un artículo que justo estaba leyendo ayer cuando venía en el tren, que dice, uno de los privilegios del camarero es poder observar a las personas en sus momentos más íntimos y cómo se relacionan cuando comen juntos. Puede contar mucho de una familia. Están los que entran sonrientes, saludan, charlan entre ellos, comen de todo, disfrutan, y los que llegan contrariados, discuten, lloran, son quisquillosos, se quejan. Puede que a veces sean las mismas personas en momentos distintos. Más vale mostrarse comprensivo que emitir un juicio rápido. Esa parte de ser psicólogo que también hablábamos, ¿no? Supongo que tenéis clientes habituales que han venido a Coque muchas veces y que también pues, habéis vivido sus transformaciones o sus momentos de más, de menos. ¿Cómo, a ver si me puedes contar alguna cosa de algún cliente que tú sepas leer o alguna relación así de más complicidad que tú tengas? Es verdad que cuando llega el cliente y uno se pone a leerle, por así decirlo, vamos a decir leerle, muchas veces tienes que darle la vuelta a la tortilla. No todos los clientes te devuelven el saludo. A veces digo buenas tardes y todavía estoy esperando a que me digan buenas tardes o digo qué tal y no. Y tienes dos opciones. Es muy sencillo. A o B. Tienes la opción de decir, este es un desagradable, un desagradecido, pues ya verá ahora, le voy a dar un servicio de lo más normal del mundo. O puedes decir, puede que no sea lo que sucede, pero también te ayuda a ti para... Igual no está pasando un buen momento. Igual esta persona ahora mismo le acaba de suceder algo de la que venía, que nos pasa a todos, que el metro te deja tirado, el taxi no te recoge, llegas tarde, te acaban de informar de algo malo, ha sucedido algo, ya vienes de una forma... Condicionado por algo y tu objetivo no es fomentar esa mala situación con la que viene. No es decir, pues viene de malas, pues de malas va a estar. No, al revés. Porque si consigues lo contrario, que a veces pasa que viene un cliente y me avisan por el pinganillo, atención con este cliente o por algo que haya podido comentar, algo que haya podido escribir, algo que haya dicho en la reserva antes de venir,
tú ya sabes que hay una condición por ahí, que hay algo que puede perjudicar, dale la vuelta. Porque es que eso te hace que te vayas a casa con una medallita imaginaria puesta que dice, he conseguido que una persona que venía de esta forma, que ha entrado por la puerta mirando el teléfono, ni me ha mirado a la cara y se ha ido a sentar con su acompañante que le esperaba, se haya ido preguntándome el nombre, dándome la mano, me dan besos, me dan abrazos y a mí eso me parece increíble. Bueno, y eso también es la hospitalidad, ¿no? Ser capaces de transformar el humor o el estado de ánimo de alguien a través de la comida y del servicio, porque al final es una cuestión de transmitir energía también y por eso es una profesión tan bonita. ¿Qué es lo que más te enamora de tu profesión? Lo que recibes después. Es verdad que hago muchas comparaciones. En mi vida diaria me gusta mucho filosofar, ¿no? Y utilizo mucho las comparaciones, los símiles y las metáforas. Me ayudan a mí y al que se lo explico a entenderlo. Entonces voy a ir haciéndolas por el camino, voy a ir haciendo comparaciones. No es lo mismo cuando uno a lo mejor pues tiene que redactar un correo para el jefe. Tienes que hacerme esto. Yo te redacto el correo, te lo envío, el trabajo está impecable, pero ahí te quedas. Te han dicho, vale, gracias. Ya está. Y ya está. Y tu trabajo ha estado estupendamente hecho, ha estado bien, pero la recompensa real no es tan satisfactoria como la que podemos tener nosotros. O sea, nuestro trabajo no es fácil, no todo el mundo lo desea. Yo no escucho a la gente por la calle decir mi sueño es ser camarero, camarera, encargado de... No, pocas veces lo he escuchado. Y sin embargo, la recompensa que uno se lleva con el trabajo bien hecho, aquí, en este trabajo, me parece mucho mayor que en otro tipo de trabajos. Pero vamos, humano, sobre todo. A nivel humano. De riqueza. A nivel humano. De irte a casa y acordarte de que alguien te haya abrazado al irse, de ya no solo cuando te dejan la propina, que eso está genial y te dicen, pues toma, quédate esto, déjate esto, eso está fantástico. Pero yo a veces digo, vete sin dejar nada físico, dame un abrazo, dame la mano y suficiente, y lo hacen. Bueno, es que tu día a día es rico, divertido, humano, te permite también desarrollar tu creatividad. Son muchas horas con ellos, ¿eh? Sí. Son 4 horas, a lo mejor lo que pueden llegar a estar sentados. En ese microcosmos que creáis, en el que todo es posible. Y dentro de ese microcosmos de creatividad te quería preguntar por la parte I+D, porque la sala está subiendo de nivel, cada vez es más importante. Y me interesa mucho tu participación en el I+D de Coque y me hace pensar, por ejemplo, en la apuesta de Mugaritz por tener perfiles humanísticos como Sasha Correa en su equipo de I+D. Y te quería preguntar de qué forma participas tú en el I+D de Coque. Pues es verdad que la puesta en escena aquí es importante, es muy importante. Bueno, aquí, y me imagino que en cualquier otra parte, la idea es darle esa salida a la sala. Nosotros trabajamos un poco ese servicio a la rusa, ¿no? De montar una mesita delante, trabajar frente al cliente, ellos te observan, interactúas con ellos, les cuentas lo que estás haciendo. Todos nuestros platos los terminamos después en la mesa de una manera u otra. Tenemos mezclas de varios servicios. Hay algún plato en el que es un poco más pues, servicio a la francesa, no tanto a la francesa, porque en la francesa uno se coloca al lado y el cliente se sirve, pero aquí pues uno se coloca al lado y el otro sirve. O sea, trabajamos muchas formas. Muy teatral. Es muy teatral. Somos siempre 2 camareros por mesa, porque trabajamos en espejo. ¿Vale? Ahora mismo en esta mesa uno vendría por aquí, otro vendría por tu izquierda y trabajaríamos a la par. Entonces tiene que ser una coreografía y eso en lo que nos corresponde, la parte que me corresponde más, ¿no? De esa creatividad de lo que se llama el I+D, le damos muchas vueltas para que no se quede sobre todo obsoleto, ¿no? Es romper un poco también el clasicismo de... Y para que la coreografía tenga sentido, ¿no? Claro, hay que respetar los orígenes. El servicio, pues sí, servimos primero pues, a mujeres, después a hombres. Tampoco lo llevamos al nivel estricto de las edades, los tamaños. No, entramos por la derecha, salimos por la izquierda, todas esas cosas que siempre han existido
las respetamos, porque obviamente es también lo bonito, ¿no? de lo que se llama la etiqueta. Uno va a una boda con una etiqueta, a un cóctel con otra etiqueta. Aquí es lo mismo, pero intentamos luego darle nuestro enfoque. Y sobre todo trabajamos mucho con el cariño que llegamos a dar nosotros más que con montar un plato delante. A día de hoy, casi cualquier sitio que vayas, te van a limpiar a lo mejor el pescado delante si vas a un restaurante más enfocado en este aspecto, te van a trinchar algo, Nosotros, sobre todo, es la forma en la que eso lo hacemos, la forma en la que entramos, cómo lo explicamos y los objetos que tenemos. Es muy importante, a veces menos es más. Tenemos una vajilla de plata ahora espectacular. La escenografía, ¿no? He visto. Con la que trabajamos mucho. Y más allá de sacar la plata y entrar por la derecha o servir por la izquierda y todo eso, es por qué está esa plata ahí, de dónde ha salido y cómo se usaba esa plata. ¿Y lo explicáis al comensal? Y lo explicamos al comensal. Tenemos los típicos calentadores que se utilizaban antiguamente. Uno ponía las cocinas de palacio, la cocina estaba en el subsuelo, como yo digo, y había que ir para arriba con el carro y con la comida, y que cuando se pusiera a los 80 que fueran del evento, estuviera perfecto y a temperatura. Entonces tenemos alguno, lo tratamos de otra forma, lo utilizamos más como exhibición. Ponemos hielo, servimos una infusión con un aroma. Al abrirlo se ve la pieza que queremos mostrar y sale todo el humo y se cae sobre la mesa como si fuera un velo. ¡Qué chulo! Y todo eso, pues uno lo escucha y dice, vale. Pero la pregunta es, ¿lo has pensado tú antes que yo? Es ahí donde queremos ir un pasito por delante de, sí, está todo inventado. O sea, a día de hoy está todo inventado. Bueno, vosotros sois los guardianes de una tradición en la sala, pero también estáis innovando muchísimo, porque vosotros también consideráis la sala pues esa parte más de teatralidad o incluso de un ballet, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho cuando voy a comer sola, y me gusta mucho ir a comer sola precisamente porque puedo concentrarme en lo que hacéis vosotros. Porque cuando estás con una persona, evidentemente, te centras en la otra persona, si no, pues mejor voy a comer solo, ¿no? Pero cuando estás en una sala de un buen restaurante y ves el ballet que montan todos los jefes de partida, todo el movimiento que se genera, es algo fascinante. Y cuando entiendes cuál es el sentido, cuál es la tradición y cuál es esa cultura de sala de la que estamos hablando, que viene de palacios, que viene de una cultura pues antiquísima, pues merece mucho la pena conservar todo eso y que por encima de todo eso luego pues le añadáis vuestra innovación, pero que se conserve, ¿no? Exactamente. Mira, hace poco estaba viendo un vídeo de lo que había sido un montaje para una cena que había hecho la reina Isabel. Esto fue hace un montón, ¿eh? O sea, que en paz descanse. Y cómo organizaban ese banquete eran meses. Lo decían, dice, desde que se sabe que va a suceder son 3 meses de preparación. ¿Cómo miden el clásico hilo rojo, ¿no? Que ahora también es un láser, pero bueno, cómo miden la distancia entre los cubiertos, los protocolos, las sillas de los que presiden levemente más altas que las de los demás, pero levemente, o sea, que sea muy sutil, cómo se coloca. Eso es precioso, eso no se debería perder. Opinión personal. No se debería perder, pero aparte de eso, ¿qué más puedes hacer, ¿no? ¿Qué más puedes tú añadir por actualizarlo? O sea, los orígenes hay que tenerlos. Este restaurante es origen. Este restaurante surgió en el 56 y no se llamaba ni restaurante, era un mesón. No se llamaba ni coque. O sea, era un mesón. Una casa familiar. Una casa que se llamaba Las Olas. Encima ahí en medio de Humanes, que me recuerda mucho a los bares que puedo encontrar por mi pueblo. Casa Carmen, Casa María, Las Olas de no sé dónde. Me recuerda un montón. Y todo eso, ahora están con los 50 años, de hecho estamos con los 50 años desde que arrancó todo. Felicidades.
Gracias. Lo está, la verdad, que Mario, Juan Diego y Rafael, que están aquí involucrados a más no poder con este hijo que crearon, todo gracias a los abuelos. Y es una pasada. Hijo que es una tradición familiar, es decir, Por que eso, lo han ido manteniendo. Claro, o sea, cómo tú trabajando en un restaurante que se basa en la tradición, que han respetado... El restaurante se llama Coque, que es por el abuelo. O sea, es que ya solo eso, y que han estado tantos años los abuelos, los padres, y luego ellos podían haber dicho, como hacemos muchos ahora, mi padre, voy a hacer declaración oficial, el día que deje el bar, yo no lo voy a coger. Papá, si estás viendo esto... yo no me quedo con el bar. A ver, igual me equivoco, escupo al aire. Le podrías dar tu aire, ¿eh? Igual me equivoco. Ojo. Y le puedo dar mi aire, tendría mucho éxito, pero a día de hoy no es mi idea, que todo puede ser. Pero ¿cómo puedes estar hablando de tradición viviendo en un restaurante que es tradición pura y querer romper las tradiciones, tirarlo todo a la basura, tirar todos los protocolos? Hay cosas de las que hablaremos que sí que creo que deberían cambiar, pero lo que son los orígenes... Bueno, dime ahora qué cosas crees que deberían cambiar. Cosas que creo que deberían cambiar. Igual que te digo que la tradición no debería modificarse, es decir, esos protocolos de primero unas cosas, luego otras, por un lado, por el otro, no debería cambiarse a mi gusto porque me parece algo bonito, algo que forma parte de la experiencia, no hacerlo por hacer. Hay cosas que sí, sobre todo son las palabras, las frases hechas. Hay unas frases que a mí personalmente creo que ya ha llegado el momento de terminar con ellas. El cliente siempre tiene la razón, la hostelería no tiene horarios. Esas cosas pueden ser más ciertas o menos ciertas, ¿vale? Porque todos desde el prisma que uno lo mire, todo tiene su matiz, pero llevadas así tal cual, como se utilizaban en su momento, yo creo que ya es el momento de resetearlas. El sector se merece acabar con ese tipo de frases y poner a personas como tú y a oficios como el de camarero en el lugar que merece. Porque obviamente al cliente, cuando llegue, es nuestro invitado de honor. Es como cuando llegas a casa, ya empiezo con las comparaciones, tú organizas una cena en casa para ver el fútbol, o para lo que sea, llegan tus amigos y aunque sea simplemente para ver el fútbol y no le presten atención a nada más que a la pantalla, tú quieres que todos tengan bebida de todo tipo, 5 tipos de Coca-Cola, 2 de Fanta, con gas, cerveza, con y sin alcohol, sin gluten, por si algún amigo mío se ha vuelto celíaco. Qué buena anfitriona, invítame a ver el fútbol en tu casa. ¿Quieres que haya de todo? Para que quiera volver o para que se lo pase bien, porque al final tú te quedas con eso. ¿Te acuerdas aquel partido que organizamos en tu casa? Tú te quedas con eso y tú, como anfitrión, le vas a hacer sentir la mejor persona del mundo. No hay necesidad de forzar. Sin embargo, el invitado también tiene que estar a la altura. Y también se le tiene que exigir mucho más al comensal de lo que hemos exigido hasta ahora. Y considero que decir que el cliente siempre tiene la razón es tratar al cliente de alguien pues un poco estúpido, ¿no? Porque el cliente tiene la razón cuando la tiene. Claro. Y cuando no la tiene, no la tiene. Y al final es una relación de ida y vuelta. Y esas 4 horas de las que tú hablabas antes, en las que se generan esas dinámicas y esas relaciones, pues también hay que exigirle al cliente que dé lo mejor de sí mismo en esos momentos. Y que aquí todo lo que quiera lo va a tener. Por eso digo que es una frase muy forzada. Me apetecería al que la originó preguntarle ¿a qué te referías? ¿Me pueden golpear? ¿Qué puede suceder en la sala para que siempre tenga la razón? Si él quiere cambiarse de mesa, se va a cambiar. Claro, si él porque quiere es ir nuestro más, invitado de honor. Si él quiere ir más despacio, se va a avisar y se va a ir más despacio. Si se tiene que ir en 1 hora y media, haré lo posible para que se vaya en 1 hora y media, o acortamos o vamos más fluidos, pero lo vamos a conseguir. Entonces, ¿a qué nos referimos con el cliente? ¿Qué es siempre? Es que me da miedo. ¿Qué es lo más raro que te ha pedido un cliente, hablando de este cliente que siempre tiene la razón? Lo más raro que me haya pedido un cliente. No me piden cosas muy raras, ¿no? No me piden cosas muy raras. Me han pasado cosas raras. Pues explícanos algo raro que te haya pasado. Me han pasado cosas raras. No muy raro, algo raro. A ver, es entre raro
y gracioso. Yo espero que el cliente, de hecho, cuando llegara a casa ese día, se haya llevado como un buen recuerdo. De aquella yo estaba todavía de prácticas y me acuerdo que teníamos una vajilla preciosa que era para el plato del salmonete. Era un salmonete que dividíamos en 3 partes distintas y cada plato. De hecho, yo creo que si se buscan las fotos de Coque, aparece ese salmonete en 3 partes y se ve. Y uno era el pescado al completo, era puro volumen, no era un plato plano ni hondo, era el pescado y encima le poníamos, encima de la cabeza del pescado, le poníamos un sashimi. Entonces eso era delicado, no, lo siguiente. Claro. Y eran 3 distintos. Entonces yo llevaba 3 en la bandeja. Llevaba el pescado con el sashimi, llevaba una bandeja, otro plato más grande y otro chiquitito con un helado. Entonces yo estaba mirando a mi compañero, que era el que estaba hablando con la mesa, y yo estaba tan obsesionada en mirar a mi compañero que ya no está y aprendí muchísimo, muchísimo de él, lo echo mucho de menos. Le estaba mirando y no me di cuenta y se me cayó el pescado. Pero no se me cayó al suelo. Se me cayó en el bolso, que estaba abierto. Entonces, claro, lo que pasó fue que yo pongo el plato, le estaba mirando y cuando veo que me hace la señal, hacemos así. Entonces significa que vamos a entrar a la vez. Cojo el grande, yo toda elegante, toda digna, en plan, es que voy a ser la mejor. Meto el otro, meto el tercero y cuando meto el tercero no hay nada. Eso sí, el plato precioso, ¿eh? El plato, el pescado impoluto. Precioso y vacío. Claro, yo me quedo así, miro a mi compañero creo que no se dio cuenta, estaba mirando pues, el suyo, mirando al cliente y dice, bueno, vamos por aquí en la cabeza de nuestro pescado, vamos a tener el sashimi. Claro, yo veo al cliente que empieza a hacer así y no está viendo nada. ¿Qué pasa? Que el traje del emperador. Que pensaba que era el plato en sí. Claro, vio el plato tan bonito, era un pescado entero, precioso, pintado a mano, que debió pensar que el plato en sí, algo de él era el sashimi. Cocina contemporánea, te lo claro, tienes que imaginar. Y yo, claro, dije, pues necesito ganar tiempo en lo que se cree que el plato está ahí, pues tengo que... Entonces yo ya me retiré, fui a la cocina, pedí un sashimi aparte y ya después lo saqué, lo coloqué, ahí sí que nos reímos un poco. Lo que no pude hacer fue sacar el sashimi del bolso. ¿Pero tú eras consciente de que el sashimi estaba en el bolso de la señora? ¿Y la avisaste? A ver, sí. Se fue al baño. Después de ese plato se fue al baño. Y ya luego al acompañante, pues ya habíamos entablado una buena relación, que es lo que te comentaba al principio. Sí. Se entablan unas relaciones, imagínate hasta tal punto, para yo decirle que en su Yves Saint Laurent había un sashimi nadando. Entonces ya lo sacamos y demás y luego sí nos reímos todos. Seguro que se acuerda con mucho cariño del sashimi que se cayó dentro de su bolso. Pocas cosas se me han caído aquí, porque es verdad que el respeto que tienes a que algo se te caiga... Y yo en lo que estaba pensando cuando nos estabas contando esta anécdota tan divertida es en tus posturas, ¿no? En cómo me estabas describiendo los movimientos que haces en la mesa y estaba pensando que son movimientos casi pues, de una bailarina, ¿no? Y al final, pues cuánta relación hay entre lo que estudiaste y lo que estás ejerciendo y qué plástica es la sala para poder uno pues, desarrollar su creatividad o lo que es y que añada a la experiencia. ¿Tú te sientes una bailarina en la sala? Yo me siento una princesa. Me lo dice a veces mi jefe y te pareces una princesita. Digo, a ver, es que el imaginario de cada uno es amplísimo. O sea, si yo me quiero creer que ahora mismo estamos en el fuera de cámaras y que dentro de 2 horas vienen clientes y en cuanto se abre la puerta del ascensor comienza la función, porque no va a ser cierto. Claro que sí. O sea, si yo me lo creo, porque no va a ser cierto. Tú estás de charla con tus compañeros, hablando, jiji, jaja, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué tal la fiesta del otro día? De repente llega el cliente, te avisan, yo me giro y digo, chicos, comienza el servicio, baja una mesa de 2 y se hace el silencio y empieza la función. Es exactamente lo mismo que si yo dijera,
empiezan a llegar los espectadores, se abre el telón. Exactamente lo mismo. ¿Y sientes que esa parte artística y humanística tuya influye en cómo trabajas en Coque, en tu día a día? Es decir, ¿tienes manera de encajar tus intereses artísticos y literarios en tu trabajo de sala? Yo juego siempre que puedo a mi favor, porque para jugar en contra ya tendré otro partido. Y es que tampoco me interesa ni a mí, ni creo que a nadie le interesa jugar en su contra. O sea, yo todo lo que tengo, todo lo que leo, todo lo que miro, lo que busco, de lo que me informo, todo, en la medida de lo posible, lo intento utilizar, si no, ¿para qué lo leo? ¿Para qué leo un libro si no me voy a quedar con ninguna frase? ¿Para qué veo un podcast si voy a estar mirando el móvil mientras veo el podcast? Para tener algo de fondo me pongo Friends, que me encanta y me la he visto tantas veces que ya como mi tía, me conozco los capítulos. Me pongo algo unas noticias de fondo, algo, pero realmente juega a tu favor. Si tienes algo, úsalo. Eres una persona muy inquieta. Antes, fuera de micro y fuera de cámara, me estabas contando que cuando llega el final del año tú te distribuyes el año que entra con un interés... No, es que me has dejado bastante alucinada, ¿eh? O sea, que concentras un interés para cada mes del año. Sí. Un mes te dedicas a la nutrición, otro mes te dedicas a pintar, otro... O sea, me has dejado alucinada. Nunca había escuchado algo igual. A ver, si no están seguros, no hagan esto en casa. No, a ver, es verdad que soy una persona muy, muy, muy curiosa. Eso juega muchas veces a mi favor y algunas veces juega pues, en mi contra, porque quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O Suelen aprieta decir. menos, pero mucho. Claro, exactamente. Por eso digo, Depende. no en mi contra, pero menos a mi favor. Intento no darme mensajes negativos, menos a mi favor. Y es que realmente quiero saber de tantas cosas que me falta tiempo y me falta espacio aquí para retenerlo. Hay veces que, pues, te lo decía antes, ¿no? Estoy con el alemán también, trabajándolo mucho, y cuando ya llevo un rato, digo, Alicia, en vez de, ya llevas un rato con el alemán, ponte con algo relacionado con el trabajo, infórmate sobre un servicio de este estilo en este restaurante, búscalo. Y cuando ya estoy con eso, de repente me surge otra inquietud. Alicia, acuérdate que mañana, que te toca entrenar y te toca entrenar esto, busca algo para mañana hacer algo nuevo en tu entrenamiento que puedas aplicar. Y ya dejo eso y me voy al otro. Y de ahí salto a la nutrición y de ahí salto a lo que voy a cenar hoy. Y cuando me doy cuenta digo, ¿qué has hecho hoy? Un montón de cosas, pero a la vez ninguna. Entonces, en diciembre, con el fin y arranque del nuevo año, que es cuando la gente empieza con enciende 5 velas y quema tus deseos, y ahora haz un ritual y echa en el agua un polvito con un deseo y bébetelo. Y los vision board y esas cosas. Exactamente. Pues yo también me uní a la tendencia de buscar algo y escuché una chica que se organizaba trimestralmente. A ver, esto es muy riguroso, muy estructurado, no significa que a todos le funcionen y yo también lo disipo un poco. Es decir, no soy tan rigurosa, pero sí que trabajo con eso como un objetivo, como base, ¿no? Digo, vale, pues vamos a tener un trimestre que va a ser enero, febrero, marzo. Cuando termine marzo, que ya me queda poco, voy a hacer mi revisión de en estos 3 meses qué 3 cositas me he centrado. Entonces, en enero estuve muy a fondo con un tema pues un poco relacionado fuera de esto, pues a lo mejor pues más el tema de la mujer, de las hormonas, de la nutrición. También lo ligué con el trabajo, ¿no? La nutrición, vienen clientes con ciertas dietas, con ciertas cosas que yo antes no entendía y ahora lo entiendo más. Digo, oye, con ¿por qué no? intolerancias, ¿Verdad? que a veces no son tanto intolerancias, sino que no quieren comer ciertas cosas porque no les sientan bien. Exacto. Y cuando lo entiendes, lo respetas. Y no hay nada más bonito que respetarlo todo dentro de lo legal, Aunque que yo siempre lo digo. Aunque os compliquen muchísimo Aunque la nos existencia, ¿eh? compliquen. Que ya lo sabemos. Exactamente. Entonces, pues en enero te centras en una cosa. En febrero me puse con los cafés. Pues investigas, no te especializas, porque el café no se estudia una formación en un mes. Pero, hombre, esa curiosidad, diferencias entre una cosa, la otra, pues este mes voy a estar yendo a ciertas cafeterías que voy a seleccionar, que veo que tienen ciertos cafés, los voy a probar y les voy a preguntar. Voy a comprarles un café, voy a comprarme algo en casa que yo pueda utilizar. Termina febrero, me pongo con marzo y en marzo arrancan pues las infusiones.
y te pones con las infusiones y vas a otros sitios. Y así con todo el año. Y Alicia, dentro de todas estas inquietudes que tienes, Es que no paro, es que... siendo tan joven y tan curiosa, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Para poner una fecha, o sea, ¿cómo ves el futuro? ¿Dónde te ves? Con muchas canas. Yo creo que ya este ritmo... Pero están de con moda, muchas canas. están de moda. Pero están de moda, yo Claro ya no que me las sí. tapo Claro que y no. ya les doy mi toque personal. No, pues me gustaría muchísimo ir en el desde pequeña, cuando te hacían esta pregunta en el colegio, dentro de 10 años yo me enfadaba porque decía, ¿y por qué te tengo que decir Enfádate yo conmigo. ahora? ¿Por qué Puedes te no, tengo que decir? puedes no responderme, ¿eh? Puedes decir que esperas que te sorprenda la vida. Voy a responder, pero a mi manera, que es divagando, Por la ¿no? tangente. Yéndome por todas las tangentes posibles, utilizando el léxico. Pues yo me ofendía, decía, ¿por qué te tengo que decir ya hoy lo que quiero ser en 10 años? ¿Y si mañana quiero ser otra cosa? Claro. Es que con 10 años hablaba como si tuviera 20 y ahora que tengo 31, pues ya no sé, espero no hablar como... espero no irme de fecha. Pero tengo tantas cosas en la cabeza que creo que puedo llegar a ser tantas cosas porque confío tanto en mí que puedo llegar a ser muchas cosas dentro de lo posible. No creo que descubra, pues no creo que me den un premio Nobel a día de hoy, pero yo lo que quiero seguir de aquí a 10 años, que no sé dónde estaré, en estos 10 años quiero seguir creciendo, seguir formándome como estoy haciendo, no parar de leer, pero ya no leer pues, un libro como tengo por aquí, ¿no? De novela, sino de descubrir cosas nuevas, ver un vídeo y descubrir algo que no sabías, hacer un curso, hacer un máster, una formación, hacer cosas. Y profesionalmente, dentro de la sala, ¿cómo te ves dentro de un tiempo? Yo ¿Cómo ves tu evolución? Me gustaría estar capitaneando una sala con una sala pero llena de marineros. O sea, no quiero mi papel protagonista, no quiero mi medalla al capitán a la triste, ni nada de eso, pero me encantaría tener como, volvemos al un barco lleno de marineros y que todos remen, que rememos juntos, porque yo no quiero parar de remar. Hacer tú la coreografía. Exactamente. Yo no quiero ser el árbitro, yo no quiero ser el entrenador que dirige el partido desde fuera. Yo quiero ser el capitán del equipo, el que corre, ¿no? El que lleva el brazalete y todo el equipo, pues hay un problema y van a hablar con él, entre todos se ponen de acuerdo. Yo quiero eso. Yo no quiero estar fuera, que eso pues, en algún momento va a suceder. Y a veces sucede, tiene que suceder, o sea, somos un equipo. Pero yo quiero seguir remando y quiero seguir nadando, depende de si estoy en el fuera o dentro del agua, nadando o remando, pero quiero llegar ahí y sé que puede ser. Queda clarísimo que estás enamoradísima de tu profesión. Costó, ¿eh? ¿Costó? Costó. ¿Por qué costó? Costó y a veces ¿Por lo cuesta. que opina la gente? Por lo que opina la gente. A mí me ha costado mucho decir que soy camarera, ¿eh? De hecho, te iba a preguntar qué significa para ti ser camarera. Pues a mí me ha costado mucho, pues en alguna, pues eso, ya no solo en terapia, ¿no? He estado en su momento, pues con psicólogos o vas a un evento, incluso en el médico, te dicen, ¿cuál es tu profesión? Cualquier sitio que vayas a día de hoy, ¿cuál es tu profesión? ¿Te puedes creer que me daba vergüenza decir camarera? Porque sentía que no era, que era como la profesión. No queda nada en la bolsa de empleo, a ver qué tienes en la bolsa de empleo, ¿eh? Pues lo que quede, pues camarero, pues para mí. Pues no tengo trabajo, vengo a buscar, pues camarero. Y digo, ojo, ¿pero por qué? Con la boca pequeña, camarera. Y ya miraba al que me lo preguntaba, a ver si hacía una expresión, tal. Y a veces no hacían nada, decían, por lo general decían, trabajo duro, ¿eh? Y yo al principio decía, ya ves, trabajo duro, eso. El que nadie quiere, pues ese me lo quedo yo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu peor pesadilla en la sala? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar, pues igual que te digo que lo mejor, mi punto fuerte es la sensibilidad. Para mí lo peor es, y no debería ser lo peor, pero también quiero, igual que me tiro flores, me quiero tirar un poquito de barro, tampoco soy aquí perfecta, yo misma, o sea, yo ser la causante de un error. Es decir, hace no mucho pasó algo,
yo no fui la culpable, pero me sentí tan mal, la clienta se puso a llorar y yo me sentí tan mal que sentí como que la culpa era mía. Lo arreglamos, el problema se solucionó. Esa persona pasó de llorar de tristeza a llorar como de alegría y me lo dijo y yo ya me sentí bien. ¿Puedo preguntar qué pasó? Pues que esa persona tenía prisa. Yo no lo sabía porque yo entraba justo a hacer un cambio de turno con unos compañeros, esa persona tenía mucha prisa y justo cuando yo entré, hice el cambio, mis compañeros me avisaron de que efectivamente tenía prisa, pero no sabía que a tal punto de que una persona tuvo que abandonar la mesa justo cuando yo llegué y ella se puso a llorar. Entonces, pues, yo la vi llorando y fui, pobre de mí, a consolarla si necesitaba algo y ella me dijo en plan de, por tu culpa esta persona se ha tenido que ir. Y claro, yo acababa de llegar. Yo estaba entrando por la puerta y no sabía de lo que estábamos hablando. Claro, en cuanto me dijo la palabra por tu culpa, me entraron ganas de llorar y dije, no puedo llorar aquí en medio, recién llegada. Me empezó a entrar como esa impotencia, se me empezó a cortar la voz y me dijo, os dije que teníamos que ir rápido porque esta persona se tenía que ir y no habéis sido lo suficientemente rápido por tu culpa. Entonces yo me disculpé y se lo expliqué y le dije, mire, yo no lo sabía. O sea, quiero decir, acabo de llegar. Sí que es cierto que ahora que acabamos de hacer el cambio me han informado. ¿Hay algo que yo realmente pueda hacer por usted? Porque esa persona todavía no había salido por la puerta. Fui corriendo a esa persona con el postre y mientras le estaban dando el abrigo le di una cuchara. O sea, hice todo lo que pude. ¿Se comió el postre con el abrigo? Se comió el postre mientras se ponía. Mi compañero le metía una manga por un lado. Hicimos ahí una cosa. Fue surrealista. O sea, fue surrealista. Ni quedaba bien como estéticamente. Pero igual. Simplemente el detalle de que salí corriendo, que no se puede correr. O sea, sales corriendo y ves, al final esa persona no se fue. La chica no se fue, llamó y dijo que no podía, que merecía más la pena quedarse y se volvió a sentar en la mesa. Qué bien. Y fue todo muy bonito como terminó porque esa persona empezó a llorar como de felicidad, me cogió, gracias. No, qué final feliz, tu vida parece un cuento. A ver, sí que pues, pasaron muchas cosas de por medio, pero para no alargarme con la anécdota, mi superiora, que es nuestra manager, que es Simona, vino a hablar con ellos también. O sea, la conversación no fue mal en ningún momento, pero yo entiendo. A eso ahí donde tienes que entender a esa señora. Empatizar. Empatizar con esa señora. Era una persona muy importante para ella. Se iba a ir y se iba a perder la parte de los postres, que a lo mejor los postres es la parte favorita de la señora. Entonces, ¿por qué no? Claro. Entonces, esa parte que yo llevo peor es la parte de yo ser la causante de un error. O sea, de yo meter la pata con algo. Y a lo mejor es surrealista, porque de los errores se aprende. Y de los errores salen oportunidades de que esta persona haya tenido una experiencia de coque totalmente surrealista, pero mucho más humana, ¿no? Así que si tuviera que decir algo de lo que sería mi punto flaco, sería llevármelo todo tan personal. Llevármelo todo a lo personal. Si una persona se enfada, dos compañeros discuten, tengo la sensación de que yo he tenido algo que ver. Si un cliente tiene mala cara, siento que ha sido mi culpa. Y enseguida voy con todas mis armas, con toda mi sensibilidad, lo arreglo todo, pero a lo mejor no me correspondía esa guerra. Entonces eso para mí es algo que tengo que trabajar. Y Alicia, para acabar te voy a pedir que... Bueno. Yo también me quedaría aquí hablando toda la tarde contigo, que nos trajeran algún plato. Te iba a pedir que nos recomiendes una mesa en Madrid para reservar a través de The Fork. Pues mira, hay un sitio... Es que yo lo utilizo mucho, entonces son muchos sitios a los que voy para muchas ocasiones, más distendidas, menos con amigos, en pareja. Pero yo me acuerdo una vez que fui a un sitio que está por la Latina, que se llama 3D, creo que es, y es que lo abrieron dos chicos. Yo no les conocía a nivel personal, pero sí que les conocía de oídas. Ellos trabajaban en un restaurante, eran camareros también, uno era camarero, el otro era cocinero en otra parte, y se decidieron juntar y tienen una cartita muy pequeña, de estas que me encantan. Yo en cuanto tengo que pasar páginas, me va a dar la ansiedad. Mala señal. Mala señal. Y lo cambian, claro, es como muy pequeñita, de temporada, que también eso me parece increíble. Tienen en los postres selección de quesos como opción, que también me parece maravilloso. Tienen buena selección de vinos, que los conozco. Sí, ¿no? Tienen, entonces,
Eso me parece ideal, porque para ir con amigos o con pareja, y puedes ir muchas veces, que eso es fantástico, a veces... Porque va cambiando la carta. Claro, porque va cambiando y el día que vayas incluso casi que lo puedes probar todo. Si tú vas con amigos y vas a compartir. Y ese sitio me gustó. Fui hace ya un tiempo y lo tengo en pendientes para volver. Y eso que no soy de repetir. Pues creo que vas a volver conmigo porque me apetecería seguir Pues- hablando contigo un montón pues me de parece rato. genial. Ha Pues lo sido haremos. un placer, Me Alicia. apunto. Igualmente. Muchas Me ha encantado gracias. hablar contigo y nada, hasta muy pronto. Espero que sea así. Esto es En la Sala, un podcast de The Fork. Nos vemos en el siguiente episodio.